Querido Jacob, gracias por acompañarnos nuevamente y por presentarnos el tema de hoy, el mensaje universal del judaísmo. Gracias. Shalom Jack, también gracias a ustedes, a los que vinieron desde aquí en Israel, un saludo. Estoy tratando de abrir el PowerPoint, mi computadora está un poco viejito, entonces me colapsó y acaba de entrar, listo. Bueno, este tema surgió porque yo escuché a Jack dando una charla a la comunidad judía de Chile, si no me equivoco, que Jack mencionó un detalle que yo quería dar, digamos, mi input para que Jack escuche, digamos, otro ángulo de este tema que ya les voy a mencionar qué es precisamente, porque lo mencionaré en la mitad de la charla, pero empecemos de una vez. Screen share. Listo. Me ven a mí y ven la pantalla, ¿verdad? Va por buen camino, pero todavía no. Listo, ahora sí. Listo. Hay 4 personas en la sala de espera, ¿no? A Yo me propósito. encargo de hacerlos De, entrar. de filtrar. Siga juicioso. Que no me pase la que les pasé en otro evento comunitario, ¿no? A lo mejor eso lo cotiza. Ok. Bueno, el mensaje universal del judaísmo. O de los judíos, porque a mí no me gusta la palabra judaísmo. Yo no sé, la charla anterior con Jack que hablé un poco de la etimología de donde se inventaron esa palabra viene del griego, en el judaísmo no existe la palabra judaísmo, se la inventaron después en el siglo XVIII en hebreo. Bueno, un poco sobre mí, pero antes de sobre mí, este número es uno de los números que más estremeció a la comunidad judía de Colombia, particularmente Bogotá, pero esto terminó difundiéndose por todo Colombia y esto se volvió un efecto dominó en toda Latinoamérica y hasta hoy, digamos, hay una generación que está viviendo, digamos, lo que se desencadenó con este número. Quizás muchos de ustedes recuerden, yo recuerdo, siendo que yo tenía mis buenos 7 años de edad, eh, que hubo 104 familias en Colombia que no eran judíos y querían convertirse al judaísmo, unirse a la comunidad. Paréntesis, todo lo que estoy contando lo digo desde mi perspectiva, no lo leí en ningún libro de historia, sino esto viene de mis profundos recuerdos escuchando a líderes comunitarios discutiendo este tema y yo como un niño viendo a ver qué dicen estos viejos. Y el dilema era el siguiente, estas más de 100 familias queriéndose convertir de forma masiva, o como de acuerdo como yo lo tenía entendido, y la comunidad la primera reacción, obviamente, shock, como un shock térmico de lo que está pasando, la reacción fue cerrar la puerta en la cara. Así fue. Ahora, dijeron como, no, bueno, esperemos 20 años. No, entonces, estas personas, digamos, que empezaron a crear sus comunidades, eventualmente se convirtieron a un judaísmo a su manera, algunos lo dejaron, etcétera, y la comunidad judía dijo, bueno, tapémonos los ojos y los oídos frente a este fenómeno de personas que se están convirtiendo de forma masiva al judaísmo, quizás no según la halajá, quizás según la halajá, y tapémonos los ojos y veamos qué pasa en 20 años. Señores, ya pasaron 20 años desde este evento y simplemente esto no se detuvo, es como una bola de nieve, simplemente hay más y más. Y la pregunta es, ¿por qué? Y miren, si yo hubiera sido líder comunitario en esa época, yo también hubiera, digamos, me hubiera sostenido los pantalones, porque de verdad esto es un reto no muy sencillo para una comunidad, digamos que es que cualquier comunidad judía, no solo en Latinoamérica, del mundo, algo de esta magnitud en un país tan frágil como lo es Colombia, no es tan sencillo. Por otro lado, en el judaísmo sí existen las conversiones, por otro lado, no existen masivas, por otro lado, hay todo un proceso alágico de cómo sí se hace, etcétera. Entonces el dilema no es nada fácil. La comunidad terminó optando, ya sabemos, por el camino de cerrar la puerta en la cara y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el judaísmo, digamos, es tan tenso con el tema de las conversiones?
bien ustedes estén a favor o no estén a favor. Ahora sí, les pregunto yo, ¿no? a ver, los veo a ustedes. Está cerrado ahí. Listo. Sí. Ahora, les pregunto yo, ¿por qué el judaísmo es tan cerrado al tema de las conversiones? Esto no es un tema de hoy, esto no es un tema de los 104. Históricamente ha sido así. Históricamente, es más, si ustedes leen la Halajá Shulchan Aruch, dice claramente en el no, Shulchan Aruch me fue hace 500 años, Talmud, vámonos hace ya casi 2 milenios, que dice que no hay que atraer a las conversiones, no hay que ser rígido, etcétera, etcétera. Ahora Maimónides opina que al que sí quiere de corazón hay que ser laxo, pero hay también más lo que sobre este tema. Entonces, ¿por qué el judaísmo es así? Entonces, la segunda pregunta es más, no solo porque las conversiones son tan complejas, la segunda pregunta es ¿por qué los judíos no somos proselitistas? Esa es una pregunta que siempre me causó curiosidad. ¿Por qué en el pueblo judío no hacemos yihadismo judío? Vamos ahí diciéndole a todo el mundo, crean en el Dios de Israel, etcétera. De hecho, esto solo ocurrió, creo que 2, 3 veces en la historia que hubo yihadismo propiamente, que fue en la época del profeta Ezra, que hubo, digamos, las conversiones masivas eh, que hubo como un tema de conversiones masivas, etcétera. Pero aparte de esto, el judaísmo no hace esto. ¿Por qué? ¿Ok? Una pregunta, ya la responderemos. Y se trabó el PowerPoint. A ver. Listo. La razón es porque el judaísmo comprende la importancia de los no judíos. Es por eso. En esencia, ya les explico lo que esto significa porque de esto es toda la charla. Y les quiero mencionar una frase que leí hace unos años sobre el filósofo Henry Bergson. Fue un filósofo judío, aunque él estaba muy alejado de su judaísmo o de sus raíces judías, digamos, pero fue judío y él falleció justo, llegaron los nazis a Francia y él falleció antes de las deportaciones a los campos, pero Henry Bergson, él dijo una frase que es la siguiente. Y siendo judío, ¿no? Él dice, yo prefiero al cristianismo que al judaísmo. ¿Por qué? Porque el Dios del cristianismo no, porque el Dios del judaísmo es un Dios, digamos, egoísta, que solo le habla a su pueblo, mientras que el Dios del cristianismo es un Dios universal, que le habla a todos los pueblos. Hasta aquí la frase de Henry Bergson. Mi pregunta es, ¿será que es verdad lo que dice? Piénsenlo de este modo. De hecho, es al revés, en mi perspectiva, porque el Dios del cristianismo, en el cristianismo, solo el que está en el cristianismo tiene la salvación. Solo el que cree en los valores cristianos. El que no está condenado, Marcos 16, 16, etc. Mientras que en el judaísmo no. En el judaísmo nosotros no decimos que todos tienen que ser judíos. Es más, ni siquiera creemos en la idea de la salvación y condenar solo por pertenecer, por pensar de una forma ideológica. No, el judaísmo nunca dice eso. Entonces, ese es un detalle interesante, que de hecho el Dios del judaísmo es el Dios que le habló hacia las naciones del mundo. Basta que ustedes abran su Tanaj y lean los profetas. Esto es solo un ejemplo pequeño de los tantos que hay. Lo Isago el Goiher Velo Imeduot Milhamá, Isaías, un versículo famoso, que las naciones no van a hacer más guerra. Y ustedes pueden leer cualquier profeta y todos hablan de las naciones. Todos dicen que el punto de la Torah, al fin de cuentas, es las naciones del mundo, una paz mundial, abundancia para el mundo, etcétera, etcétera, para el mundo, para el mundo, para las naciones. Entonces, de facto, hay un mensaje universal en el judaísmo, en todo, digamos, el pensamiento de los textos hebreos. ¿Cuál es este? Entonces la pregunta es, ¿de dónde Bergson se sacó eso de que el Dios de Israel es un Dios egoísta? ¿Acaso Bergson, siendo un intelectual de su época, nunca había leído el Tanaj? Obviamente lo había leído, pero ¿qué pasa? Que en la época de Bergson el pueblo judío no se encontraba en una situación de poder, digamos, ayudar a los demás. Porque piénsenlo que desde el exilio de los judíos por manos del Imperio Romano, siglo I, más contundentemente siglo II, los judíos debían preocuparse no por lo que iban a comer mañana, sino por lo que iban a comer hoy. Esa era la vida del judío. Persecuciones.
ustedes saben, el pueblo que literalmente más ha sido perseguido en la historia ha sido el pueblo judío. ¿Cómo un pueblo perseguido se puede ocupar de los demás? No puede, ¿cómo? No, no existe. Pero por eso es que en la época de Bergson, pienso yo, él tenía razón. En la época del Holocausto, en la época de que los judíos en Europa eran lo más, o sea, lo peor de lo peor, obviamente un judío así no puede preocuparse de, digamos, satisfacer las necesidades del mundo. Mientras que hoy en día, si ustedes comparan la situación del pueblo judío hoy en día, es que, y todos dicen que la mejor época del pueblo judío es la época del rey Salomón. Yo creo que hoy es mejor que la época del rey Salomón, yo pienso. Nosotros vivimos en una época en la que el pueblo judío es el top del top, tenemos uno de los mejores países, éxito en todos los países del mundo, etcétera, etcétera. Sí, hay antisemitismo, etcétera, pero no sé, son rasguñitos comparado a lo que el pueblo judío está proyectando a la humanidad. Hoy en día podemos ser esa visión de los profetas de digamos, dar ese mensaje al mundo. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el mensaje universal del pueblo judío al mundo entonces? Ya, bueno, ya entendimos, ok, el judaísmo tiene su mensaje universal, ya, ¿cuál es el punto? Un filósofo no pequeño, llamado Jean-Jacques Rousseau, el padre de lo que es la ilustración, etcétera. Él dice, él escribió, esa es una anécdota un poco graciosa, cuando yo tenía como 10 años en el colegio, nos pusieron a leer un libro que se llamaba Emilio, que era como de un niño refugiado en Afganistán, era un libro, un librito de niños. Y yo le dije a mi papá, papá, cómprame Emilio porque tengo que leérmelo para el colegio. Mi papá me compró un libro de Jean-Jacques Rousseau que se llama Emilio o de la educación, un libro así de grueso, imposible de leer, filosofía imposible. Me tocó leérmelo porque yo creí que ese iba a ser el examen. eh, y esta cita está ahí, en Emilio. Y dice lo siguiente: nunca sabré lo que realmente dicen los judíos mientras no tengan un Estado libre. Esto lo dijo Jean-Jacques Rousseau hace 200, 300 años, ¿ok? Hasta que no tengan un Estado libre, escuelas, universidades donde puedan hablar, disputar sin peligro. Solo entonces sabremos lo que plantean. Eh, ¿Qué está diciendo Rousseau? Rousseau es, recuerden el contexto histórico, esto es un poco previo a lo que es, digamos, las liberaciones nacionales del mundo occidental, me refiero. Y él dice que, no, hasta que los judíos no tengan un Estado, no vamos a saber qué dicen. Porque, o sea, los judíos en la época de Rousseau no es que estuvieran en la mejor situación para que, digamos, como dicen en español de Colombia, para que les pararan bolas. Mientras que hoy en día estamos en esa situación. La pregunta es, ¿qué es el mensaje que los judíos le estamos diciendo al mundo? Entonces, esto es lo que nos metieron en la cabeza, que este es el mensaje de Israel al mundo. Nos inventamos, piensen, esperamos 2000 años en volver a nuestra tierra para inventarnos los tomates cherries, para crear las aplicaciones como Waze. Somos un país democrático. Tenemos también marchas gays, nosotros también tenemos esas cosas, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje en verdad que esperamos 2000 años. La verdad es que, pienso yo, que nosotros sí esperamos 2000 años para hacer tomates cherries y sí esperamos 2000 años para hacer Waze, pero eso es solo un fragmento diminuto comparado a lo que vinimos a hacer. Veo a todos para ver que están despiertos ahí. Listo. Entonces, sí, esperamos 2000 años para volver, pero hay que entender para qué. Y este es uno de los, digamos, cosas que se nos olvidan, que nosotros, nuestra época, nuestra generación, yo no sé, puede que algunos de ustedes acá conectados hayan visto el nacimiento de Israel y recuerden que era un poco antes de, de la existencia de Israel, pero lo que estamos viviendo hoy en día no tiene ninguna comparación a lo que vivieron los judíos hace 100 años, 200 años, ni hablar, 500, ni hablar, 1000, ahí sí. Entonces, ¿a qué vinimos en verdad? Para qué creamos Israel entonces? Para esto, pienso que esto se queda en pañales comparado a lo que los judíos tenemos, digamos, planeado o nuestro objetivo intrínseco en nosotros. ¿Cuál es ese objetivo? Otra vez, que cada vez que quito el PowerPoint se quita. Entonces vuelve la pregunta: ¿cuál es el mensaje del pueblo judío para las naciones? ¿A qué vinimos en serio? Hay una frase que me gusta mucho del libro Hakuzari, el Kusaro,
que es de un libro escrito por Rabbi Yehuda Halevi Zatzal, que es un libro que se escribió en el siglo X, siglo XI, que dice, eso es el que lo quiera leer, capítulo 2, pizca, como se diga, 34, dice, Israel Baumot Bemadregat Aleph Baebarim. Traducción, que Israel es para las naciones como el corazón es para el cuerpo. Me explico. Y esto también lo trae el Zohar a propósito, que se estima que se escribió unos 400 años después. El punto es que esto también lo trae el Zohar, etcétera, y muchas fuentes hebreas, que como así que Israel es como el corazón para el cuerpo, que del mismo modo en el que el trabajo del corazón es bombear sangre y dar, digamos, nutrir al cuerpo, el pueblo de Israel tiene un rol similar, nutrir a la humanidad, bombear a la humanidad. Y hay algo acá muy interesante, y esto lo enseñan nuestros sabios, y es que, les pregunto yo, ¿acaso un cuerpo puede vivir sin un cerebro? ¿O acaso un cuerpo puede vivir sin un pulmón? La respuesta es que no, porque el corazón es importante, sí, como Israel, pero no se puede rechazar al cerebro. Un cuerpo no puede vivir sin cerebro, entonces, y tampoco puede vivir sin los otros órganos vitales. Entonces, si Israel es el corazón, las otras naciones son otros órganos, que significa que la humanidad no puede vivir sin otras naciones. No se puede pretender que solo se puede una humanidad en donde solo está Israel. Eso no se puede. Necesita una humanidad en la que están todos. Y por eso es que hay una expresión que es Israel, luz de las naciones, que ese eventualmente es el objetivo de Israel. ¿Qué significa Israel, luz de las naciones? Significa que Israel simplemente somos una herramienta. ¿Para quién? Para las naciones. El objetivo ultimativo del pueblo de Israel, nuestro objetivo son las naciones. Sin las naciones, lo que hoy en día se volvió un término despectivo, yo no sé cómo se volvió así, pero lo que dicen los goim, ese es el objetivo del pueblo de Israel. Los goim, sí, ese es nuestro objetivo. Para eso existimos. Sin la existencia de los no judíos, Israel no tenemos ni siquiera derecho a existir, no tenemos razón para existir. Eso es algo que hay que tener muy claro y nuestros sabios lo dijeron todo el tiempo, nuestros profetas hablaron de eso sin parar. Y acá viene, esto es un tema que Jack la vez pasada que me invitó, lo hablamos, me invitó a hablar sobre el tema de que el judaísmo no es una religión. Señores, voy a volver a saber porque es un tema crítico. El judaísmo no es una religión, eso es algo que hay que tener clarísimo. Entonces, ¿qué somos los judíos? Hay un error y es el error más común, pensar que las categorías son así. Hay musulmanes, hay cristianos y hay judíos, ¿verdad? No, eso no es la categoría. La categoría es que hay japoneses, hay franceses y hay judíos, porque los judíos somos un pueblo. Los judíos somos un pueblo, eso no solo porque está escrito en todo lado, en todas nuestras fuentes dice que somos un pueblo. La palabra religión es algo ajeno a nosotros. Hay judíos ateos, que ni siquiera creen en el judaísmo. Hay judíos que creen en, yo qué sé, que se convirtieron al Islam y siguen siendo judíos y siguen siendo parte del judaísmo. Entonces, los judíos somos un pueblo. ¿Y por qué entender esto es tan crítico? De hecho, una de las razones por las que yo di la charla pasada es para entender esta idea. Entonces les recomiendo el link, yo no sé, Jack si lo va a poner como en YouTube cuando ponen links ahí alrededor, pero que el judaísmo no es una religión, sino que somos un pueblo. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque hay que entender que Dios dijo que, les doy un ejemplo, Dios le dijo a Abraham, ¿ok? Cuando nace nuestra nación, cuando nacemos, Dios le dice a Abraham, esta es la parasha que leímos este Shabbat, de hecho, casualmente, dice, Lech lecha me'artzecha u'mimoladeteja, Dios le dice a Abraham, vete de la tierra de donde estabas, vete de la casa de tu padre hacia la tierra que te voy a mostrar, o sea, Israel, y voy a hacer de ti una gran nación, le dice. Es Jale Goy Gadol. Dios no le dice a Abraham, voy a hacer de ti una gran religión. Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Y qué le dice después? Venibrehu beja kol mishpechot adama. Y en ti se bendecirán todas las familias de la tierra. No dice, en ti se bendecirán todas las religiones de la tierra, sino las familias de la tierra. Son conceptos que tienen que ver con
más, digamos, lo que llaman tribu, más lo que tiene factor más cultural, no tiene nada que ver con la idea de religión. La idea de religión, el que quiera ver la charla anterior, no es relevante para el pueblo judío, ¿ok? Eso es muy importante, porque si entendemos que el pueblo judío somos un pueblo, empezamos a entender cuál es nuestro rol en el mundo, como judíos. A ver. Ok. Ustedes saben quién es este personaje, ¿verdad? Ok. Yo no había nacido, pero me pareció importante que recordaran sus nostalgias. Volviendo al tema, 613. Una pregunta para el público, aunque no tienen que responder porque es una pregunta no para que respondan. Pero el punto es que, ¿por qué el pueblo de Israel se nos entregaron 613 preceptos? ¿Para qué tenemos tantas leyes? ¿Para qué? Ustedes saben, acá creo que presente hay alguien que sabe de cristianismo y él nos corroborará que para Pablo, su teología, hace 2000 años, es que cada precepto es la puerta a un pecado. Es decir, entre más leyes yo tengo más pecados. Soy propenso a hacer más pecados. Entonces, es malo que hayan leyes, según el cristianismo, la teología de Pablo. Para el judaísmo es al revés. Entre más leyes tenemos más oportunidades de ser mejores. ¿Por qué? Porque cada una de las leyes que se le entregó a Israel vienen a cumplir, digamos, a satisfacer una necesidad espiritual del pueblo de Israel. Les voy a explicar esta idea. En verdad, ¿por qué hay tantos preceptos? ¿Para qué hay preceptos, de hecho? ¿Y de dónde salen estos preceptos? ¿Y cuál es su finalidad? Etcétera. Entonces, la idea de los preceptos, ¿por qué nacen? Porque son producto, digamos, de la experiencia histórica, y esto es el judaísmo, de hecho. El judaísmo es un producto de la experiencia histórica, la experiencia cultural, la experiencia antropológica, la experiencia sociológica del pueblo de Israel. Ese desarrollo que ha tenido el pueblo de Israel dinámicamente en la historia es lo que se llama judaísmo. Y esos son los preceptos. Y les doy un ejemplo. ¿Por qué hacemos el Seder de Pesaj? Es un precepto. ¿Por qué comemos el Corbán de Pesaj? Porque salimos de Egipto. ¿Qué significa? Que el pueblo judío tuvo una experiencia histórica que fue salir de Egipto. Y en recuerdo a eso tenemos un precepto que es comer el Corbán de Pesaj. Y por eso se hace el Seder de Pesaj. Entonces, cada uno de los preceptos de Israel, cada precepto es en base y es para encajar la experiencia de nuestro pueblo. Y la pregunta es, entonces, ok, el pueblo de Israel tuvimos nuestro proceso histórico y de ahí nace el judaísmo. Y la pregunta es, entonces, las naciones del mundo, ¿acaso ellos también deberían tener preceptos? Porque piensen, también Japón tuvo un proceso histórico. Entonces, ¿dónde están los preceptos de Japón? También Francia tuvo un proceso histórico. ¿Dónde están sus etcétera? ¿Acaso de modo en que hay un judaísmo? Porque como dijimos, judaísmo, los judíos somos un pueblo. Y hay otros pueblos. De modo en que hay un judaísmo. ¿Acaso hay un japonismo? ¿Acaso hay un francianismo? ¿Acaso hay un nigerianismo? Y la respuesta es que sí, para el judaísmo debería haber. Y esto es algo, la siguiente diapositiva es uno de los conceptos más básicos del judaísmo, pero por cuestiones históricas se nos olvidó. Pero si ustedes leen las fuentes hebreas, y ya les voy a traer algunas de las fuentes, es una idea que es básica en el judaísmo, pero al pueblo judío se le olvidó. ¿Por qué se nos olvidó? Ya les explico. Existe una palabra que es Bnei Noach, el pacto noágida. ¿Qué es? Ok, les voy a explicar. Como les había mencionado al principio, con la idea esa de Bergson de por qué el pueblo judío no hemos tenido un mensaje universal desde hace 2000 años, la respuesta es porque no podíamos, nos perseguían. Y un pueblo perseguido no puede dar un mensaje universal, no puede simplemente. Hoy en día ya volvimos a nuestra tierra, volvimos a tener una independencia nacional que a propósito, cuando en hebreo se habla de redención, se refiere a una redención nacional. ¿Okay? No es una redención espiritual, sino que para nosotros la redención es física, eso lo trae Maimónides, eso lo trae el Talmud, eso lo traen o las fuentes judías, de hecho, que los judíos volverán a su tierra, que los judíos volverán a sus calles, a sus ciudades, las reconstruirán, etcétera, reconstruirán. Entonces, una vez hecho esto, es que podemos empezar a hacer el mensaje a las naciones. O sea, en esta época que el pueblo judío volvimos a nuestra tierra, volvimos a nuestra independencia nacional,
vuelven a salir flores de la tierra de Israel, frutos de la tierra de Israel, todo lo que vieron los profetas hoy está pasando frente a nuestros ojos. Entonces, ¿qué es el pacto noágida? Esto está escrito en Bereshit 9, todo el capítulo 9 habla de esto, y les cuento la historia en resumen. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Esto lo leímos la parashá pasada, de hecho. En la tradición judía hubo un diluvio. ¿Okay? Nosotros decimos que hubo un diluvio, y en ese diluvio se borró la humanidad, y se eligió para que sobrevivieran Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos. Paréntesis, todo lo que les estoy diciendo son conceptos muy profundos, ¿ok? Ustedes saben que en el judaísmo a los niños chiquitos se les cuenta la historia básica, se les dice, sí, hubo un jardín, y Adán y su esposa Javá, y tuvieron hijos, y uno mató al otro, y luego hubo el diluvio, y luego Abraham, pero cuando ya crecemos y somos más grandes, empezamos a estudiar lo que esto significa, la profundidad intelectual de estos textos es impresionante. Entonces lo que les estoy diciendo ahora, no lo vamos a analizar a fondo por ahora, pero solo tengan en cuenta que esto es de una profundidad intelectual muy pesada, que es sobre el tema del diluvio. Entonces, ¿qué pasó? Se borró la humanidad y se eligió a Noé, etc. ¿Y qué pasó? Que cuando Noé salió del arca, es decir, cuando la humanidad, digamos, los valores morales de la humanidad necesitaban, digamos, un control, entre comillas, Dios le entregó preceptos a la humanidad, le entregó leyes. Cuando Noé sale del arca, Dios hace un pacto con Noé y le dice, les lo voy a leer en hebreo, Vayomer Elohim el Noach vel banav ito lemor. Traduzco. Y le dijo Dios a Noé y a sus hijos, diciendo, voy a hacer un pacto con ustedes, ahí dice Dios, voy a hacer un pacto con ustedes y con sus descendientes, con sus generaciones. Es decir, ¿quiénes son los descendientes de Noé? Toda la humanidad. Es decir, que acá Dios hace un pacto con la humanidad. Paréntesis, el pacto de Dios con la humanidad es un pacto que es antes de la Torá. Solo tengan en cuenta, el pacto noágida es antes de que existiera la Torá, antes de que Dios escogiera a Abraham, antes de que se revelara en el Sinai, Dios ya tenía un pacto con las naciones, ¿cierto? Y a propósito, en la religión occidental se dice que es al revés, que era el Dios egoísta con Israel y que luego fue hacia las naciones, gracias a que Israel rechazaron al Mesías del siglo I, que a propósito en el siglo I hubo 24 personas que se hicieron llamar Mesías, no solo uno, pero entonces cuando Israel rechazó ese Mesías, ahí Dios fue a las naciones, pero en la Torá es al revés, Dios primero le habló a las naciones y dentro de ese contexto es que se tomó al pueblo de Israel, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? ¿Y qué es el pacto noágida? Ya les voy a explicar. ¿Qué es noágida? ¿Qué es la palabra? ¿Quién se la inventó? Entonces aquí es donde comienza este tema de la charla. Yo ahora sí les voy a contar la historia que no les terminé de contar al principio. Yo estaba escuchando a Jack dando una charla a la comunidad judía de Chile. Y Jack estaba hablando sobre las comunidades emergentes, etcétera, etcétera. Y él mencionó que hay algo que se llama el noajismo, que en la perspectiva de Jack, hasta ese momento, era que el noajismo es un invento de los hasídicos o de Chabad. No, bueno, estoy parafraseando mal. Es una herramienta, digamos, que usan los ortodoxos para frenar las conversiones. Ahora sí parafraseé mejor. Ok, gracias. Estás en mute, estás en mute. Estás en mute. Sí, yo dije que Chabad usa las 7 leyes de Noah para frenar estos procesos de conversiones al judaísmo. Ok, y esto que dijo Jack no es la primera vez que yo lo escucho. Yo ya lo he escuchado de rabinos que son rabinos que saben, no importa los nombres, pero entonces ya les voy a hacer la aclaración de todo este tema, porque en cierto modo pienso que Jack tiene razón, en cierto modo pienso que no mucho. ¿Qué es este noajismo? ¿Qué es este noágida? ¿Qué está esta palabra? Viene, el término es un término moderno. La palabra noágida es un término moderno. El término en hebreo es Bnei Noach, los hijos de Noé. ¿Por qué? Porque el pacto que hizo Dios fue con Noé y sus hijos. Por eso es Bnei Noach en hebreo. Esto tiene fuentes en todo lado del judaísmo. Esto está en el Talmud, esto está en la Mishnah, esto está
Talmud tanto de Jerusalén, de Babel, esto está en la Kabbalah, esto está en la Halajá, esto lo trae Maimónides, esto lo trae Maimónides en su obra maestra, en Mishneh Torah, esto lo trae todas las fuentes. En todo lado aparece la idea de Benay Noach. En el siglo XVIII, siglo XIX, uno de los grandes sabios de Israel en Francia, Rabbi Eliyahu Ben Amozeg, él, lo que pasa es que él tiene interacciones con los grandes intelectuales de esa época. Entre ellos está Amblepierre, que fue un gran pensador en Francia en ese entonces, y Amblepierre le dice al Rabbi Eliyahu Ben Amozeg, que también era un intelectual, le dice, oiga, miren, yo no creo en los valores del cristianismo, yo creo que la Torah tiene razón, pero a mí no me interesa ser judío. Yo no quiero ser judío, yo quiero seguir siendo francés, porque de Francia, la France, liberté, égalité, fraternité, pero yo quiero seguir los valores de la Torah, ¿qué hago? Y Rabbi Eliyahu Ben Amozeg, ¿qué le dijo? Fácil, usted es un Ben Noach, usted es un hijo de Noé, pero ¿cómo se llama eso? Y ahí es cuando Rabbi Eliyahu Ben Amozeg se inventó la palabra Noahid, o en español, eso lo tradujeron como Noágida, en inglés Noahide, ahí aparece la palabra, y más adelante, en los años 80, el Rebbe Lubavitch, bendita sea su memoria, él hizo una campaña para difundir las leyes de Noé, que esto lo trae Maimónides en Ilhot Melahim, que el pueblo judío debemos difundir las leyes de Noé, que ahí es cuando aparece la palabra noajismo, como si fuera un ismo, como si fuera una religión. Pienso que aquí, perdón, pero acá hubo ya un error de semántica de tratar de crear el noajismo como un movimiento, como si fuera una religión. Pienso que aquí es donde cae el error. Entonces, en ese sentido, creo que Jack tiene razón de que se utiliza como una pseudo religión para, digamos, eclipsar lo que es el judaísmo o la persona que va en camino a descubrir la Torah. En ese sentido estoy de acuerdo, pero el punto de los noajidas no es para que no hayan conversiones o para que sí hayan conversiones, porque el Talmud de Yevamot lo trae muy claro sobre este tema, porque el pueblo judío, a propósito, nosotros somos apáticos a las conversiones. En verdad, si uno lo lee en la halajá más limpia, la halajá más ideal, Shulchan Aruch, a nosotros no nos debería importar si hay una conversión o no, porque el pueblo judío, como dijimos, no somos proselitistas. Si alguien se convierte, un aplauso. Si alguien no se convierte, un aplauso. Nos da igual, porque el pueblo judío no somos proselitistas. Y por otro lado, tampoco en el ideal tampoco se debería negar, y por otro lado tampoco se debería aceptar todas las conversiones, porque es como una línea muy, muy delgada entre ambas ideas. Obviamente los sabios traen que conversiones masivas, eso está prohibido, etcétera, pero sino que cada caso debe ser evaluado por sí mismo, etcétera, etcétera, pero esa es la idea. Pero la persona que no es judía y quiere conservar su identidad como no judío, por ejemplo, un cubano, yo qué sé, un sudanés, quiere conservar su identidad como no judío, como sudaní. El punto es que, sudano, Sudanés. sudanés, bueno, es como sudanés, es que en hebreo es sudaní, como colombiani. El punto es que si una persona quiere conservar su identidad, pero él cree en los valores de la Torá, él puede seguir los valores de la Torá, los preceptos son otros, y ya les explico esta idea. Pero esa persona fácilmente puede seguir siendo yo que sé, un escocés, un lo que sea, sin tener que convertirse, y para nosotros como judíos es igual de válido, es 100% válido. El pacto noágida, el símbolo es el arco iris. Acá lo tienen en la esquina de arriba. Es el símbolo. Cada vez que ustedes vean el arco iris, recuerden que Dios tiene un pacto con la humanidad. Acá les quiero hablar un poco sobre este ejemplo. Se nos está acabando el tiempo, entonces voy a correr para esta idea. Es que cada pueblo, como les había mencionado, tuvo su desarrollo histórico. El pueblo judío tuvimos nuestras experiencias y en base a eso nace lo que es el judaísmo. Pero todos los otros pueblos también. Todos los pueblos tuvieron una experiencia histórica. Entonces, ¿qué significa? Que de modo en que para nosotros los 613 preceptos son preceptos que se ajustan a nuestra forma de vida, del judío específicamente, porque por ejemplo lo que les dije, que nosotros comemos matzá para recordar la salida de Egipto. La pregunta es, ¿un japonés debería comer matzá? ¿Acaso los ancestros del japonés salieron de Egipto? No.
Entonces, ¿para qué va a comer, para qué va a ponerse a comer matzá? O nosotros los judíos nos vamos a poner a cantar la marsellesa y hablar de libertad, libertad, de equidad, de hermandad. Son valores universales de Francia. Eso pasó en Francia. Francia tuvo su proceso histórico, pero, y sí, son valores que toda la humanidad debe absorber, igual que los valores del judaísmo. Pero nosotros no somos franceses. Lo que vivió Francia es algo ajeno a lo que vivió el pueblo judío. Entonces, nosotros el francianismo no es para el judío. De hecho, les voy a contar una historia interesante que salió en CNN, no, esto salió en Fox News, que hace unos años un joven en Estados Unidos, blanco, se cambió el nombre a Yadú. Yadú, esta persona, aunque es blanco y es es un norteamericano, él está convencido en su cabeza de que él es una mujer negra filipina. Él dice, no, yo soy una mujer negra, soy filipina. Y entonces, este tiene un término hoy en día que es transracial, del modo en cómo hay transgénero y lo que sea, es transracial, aunque no es una raza, pero el punto es que eso es exactamente lo que ocurre si una persona si un judío, que nosotros somos judíos, tratamos de vivir una vida que no es del judío, estamos siendo, perdón, transraciales, estamos tratando de llenar una satisfacción, estamos tratando de satisfacer una necesidad espiritual que no necesariamente es la nuestra, porque el pueblo judío cargamos con toda una línea, una cadena histórica detrás nuestra, que si nos desviamos nos ponemos a hacer cosas que no son para nosotros. Igual, a propósito, ese es el error, para mí esta es la raíz en la que caen los mesiánicos, por ejemplo. La corriente mesiánica son personas que no son judíos, no han hecho un proceso de conversión, etcétera, pero que ellos tratan de emular el judaísmo. Para mí, este es este mismo punto. Son personas que no pertenecen al pueblo de Israel, pero tratan de hacer los rituales del pueblo de Israel. Eso es justamente eso, tratar de hacer algo que no satisface su necesidad espiritual. Si usted quiere hacer las cosas judías, conviértase. Y si usted no es judío, ¿para qué lo hace? Es que usted, como una persona que no es judía, también tiene su rol, también tiene sus valores, etcétera, etcétera, que está muy bien. Y a propósito, las 7 leyes de Noé. Ok, no les dije, por eso es el número 7. ¿Cuál es el pacto que hizo Dios con la humanidad? El pacto es que Dios le entregó leyes a Noé. Dios le entregó 7 leyes a Noé. No matar, no robar, no blasfemar, no hacer adulterio, no lo lejos el basar minajai, esto se traduciría como no comer animales vivos. Sí, buen hebreo. Otra es crear cortes, ser juzgado por cortes. Y crear leakim batei mishpat, que eso es batei dinim, crear tribunales de justicia. El punto es que hay 7 leyes, pero en verdad no son las 7 leyes de Noé, sino que son las 7 raíces de las cuales parte la vida de la persona que cumple las leyes de Noé, del Noágida, llamémoslo. De modo en que para el judío, de hecho, hay 10 mandamientos, de los cuales son 10 raíces, de las cuales parten las 613 mitzvot. Las 613 mitzvot están, entre comillas, resumidas en 10 mandamientos. El Noágida también. El Noágida tiene 7 leyes, que son las leyes, digamos, generales, pero de ahí comienzan a ramificarse docenas y docenas de leyes. Para el Noágida, que hay muchos ejemplos que trae el Rabbi Sherkin en el libro Brit Shalom y en el libro Brit Olam, que son libros como el Shulchan Aruch, digamos, el libro de leyes del Noágida. Y les doy ejemplos. Cada nación del mundo tiene sus problemas sociales, sus problemas culturales. Por ejemplo, en América Latina hay corrupción, no es un secreto. En Europa hay menos corrupción, pero menos. Pero en Europa hay otros problemas. El multiculturalismo está, digamos, deteriorando lo que es el ser europeo, etcétera. Pero el multiculturalismo no es un problema en Latinoamérica. Eso no pasa en Latinoamérica. Y así cada país del mundo tiene un problema que debe solucionar, o una lista de problemas que debe, digamos, buscarle una solución a esos problemas. En Japón, los problemas de Japón no son los mismos a los de Suecia. Son distintos problemas, son distintas necesidades espirituales. ¿Cuál es el punto de los noágidas? El punto es que una persona va hacia la Torá y la persona que cumple las leyes de Noé va y mira al pueblo de Israel y dice, listo, el pueblo de Israel tiene todo esto que se llama Torá, tiene un montón de valores. ¿Qué valores puedo tomar yo para mi sociedad? Es como imagínense una farmacia.
Una persona va a la farmacia y si le duele la cabeza no va a coger una pastilla para el estómago, porque su problema no es el estómago, es el dolor de cabeza. Y la persona que le duele el estómago igual no va a coger el remedio de la cabeza, ¿verdad? Entonces, algo así las naciones del mundo vendrán a esa farmacia que será en los días del Mashiach, o hoy en día quizás, y irán y le preguntarán al pueblo judío, bueno, mis problemas son tal, tal y tal. ¿Qué tiene la Torá para mí específicamente? Y ahí es cuando la Torá le entrega una solución espiritual a la persona, a la nación, en base a su cultura. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? De ahí es el término Israel, luz de las naciones. ¿Qué significa luz de las naciones ahora sí? Que nosotros somos como una lámpara, como una linterna. Nosotros iluminamos hacia dónde o qué es lo que la persona quiere ver o necesita ver, pero lo que yo le estoy iluminando a un japonés no es lo que un nigeriano necesita. Cuando el nigeriano pregunte, le iluminamos hacia donde él tiene que ver. Es la idea de todo el concepto de Mashiach, es eso, de hecho. El Mesías es una persona que juzgará a las naciones, etcétera. ¿Qué significa? Que él mismo dará veredicto de qué es lo que cada nación necesita, cuál es la solución a cada problema de cada nación del mundo. Y esto es una de las profecías que dijeron nuestros profetas, sobre profecías universales, que es que que desde Sion saldrá la Torá. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde sale la Torá? Hacia afuera de Israel, porque si Sion sale hacia afuera, hacia las naciones del mundo. Y la palabra de Dios desde Jerusalén, así dice el versículo, ¿qué significa? Que en Israel será como la ONU, imagínense. Hoy en día la ONU es un fracaso total. La ONU es un intento que, al igual que han habido muchos intentos a lo largo de la historia, intentos mesiánicos de que una ideología X o una ideología Y van a salvar a la humanidad, el marxismo, esteísmo. Entonces ahora está la ONU, vamos a salvar la humanidad, pero fracasaron totalmente, es un fracaso. Para nosotros, el pueblo de Israel, tenemos la tradición de que cuando llegue el Mashiach, no va a haber un fracaso, sino al revés. El Mashiach va a iluminar a las naciones del mundo. Desde Jerusalén, va a ser como la nueva ONU. Piensen, va a haber el Mashiach, va a estar el Sanedrín, y van a venir las naciones a consultar al Mashiach, como en la época del rey Salomón. Sabemos que venían las naciones y consultaban con él, etcétera, etcétera. A propósito, esto es algo que en el sentido hegeliano, los que saben de filosofía, el filósofo Hegel explica una idea similar, no basada en la Torá, de hecho, sino que esto puede explicar la idea muy bien, que cada cultura y cada civilización se crea encima de la otra. Por ejemplo, los griegos encima de los romanos y así, hasta el día de hoy. Porque cada, digamos, nueva civilización o cada nueva ideología toma los conceptos verdaderos de la ideología anterior. Toma esos conceptos y en base a eso crea una nueva, digamos, ideología, y así, al final de la historia, van a empezar a caer, es como un colador, digamos, empezar a colar todas las mentiritas de la historia y al final de la historia saldrá una verdad absoluta, porque ya filtramos todas las mentiras de la historia. Algo así es la época del Mashiach, cuando ya la humanidad se dé cuenta de que todos estos ismos, machismo, feminismo, capitalismo, comunismo, todos estos ismos simplemente son intentos artificiales para arreglar la humanidad. En la era mesiánica, que es como la era ideal, simplemente ya nos dimos cuenta de cuál es la forma ideal de cada nación. Y esto es la razón por la que hubo exilio y esa es la razón por la que trágicamente ustedes que están acá presentes están afuera de Israel. La razón por la que hubo un exilio, y esto lo explica el Maharal de Praga en Netzach Israel, es porque, y esto también lo explica el Gaón de Vilna, y esto está en varias fuentes judías, de hecho también la Mishnah lo menciona, para Alaat HaNitzotzot, se dice, que en todo el mundo hay destellos en el mundo, y que el pueblo de Israel debimos salir a todos los rincones del mundo para recoger esos destellos y volver a la tierra de Israel algún día que íbamos a volver, ya volvimos en 1948. Y por eso es que Israel es una sociedad compuesta de judíos marroquí, judío polaco, judío de Colombia, judío de tal cosa, son simplemente el puente entre nosotros y las naciones fue logrado gracias al exilio. Por eso es que el día de mañana, cuando un marroquí le pregunte al pueblo de Israel, judíos, díganme, ¿cómo puedo satisfacer mi necesidad espiritual? ¿Quién le va a responder? El judío, cuya familia viene de Marruecos, y le explicará, Marruecos
tal cosa, tu cultura tal cosa, nosotros tal cosa, y habrá un puente. Y puede que el día de mañana ustedes hagan alianza y cuando llegue el Mashiach van a haber personas en Colombia que vengan a Israel y les pregunten a sus descendientes y les digan, oye, yo como colombiano, ¿qué es lo que satisfará, qué es lo que puedo hacer para ser mejor culturalmente, etcétera? Entonces, ustedes o sus descendientes les dirán, tú eres de Colombia, entonces de mi familia se aprendió que tal cosa y tal cosa, entonces para satisfacer tu necesidad espiritual como colombiano es tal cosa. Por eso es que hubo un exilio, para que el pueblo de Israel tuviéramos un puente con las naciones del mundo. Y hasta aquí. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? En verdad, el punto de esta charla es que, señores, vivimos en una época en la que el pueblo de Israel retornamos a nuestra tierra. Y perdón que les diga a ustedes, el que no se subió a ese tren, perdón, está perdiendo. ¿Esperamos 2000 años para estar allá? Perdón decirlo. No, esperamos 2000 años para retornar a Israel, dar este mensaje universal y que por fin el mundo sea un lugar mejor. Ya hubo muchos intentos para que el mundo sea mejor, ya hubo muchas ideologías, todas fracasaron, el mundo no se hizo mejor. ¿De quién es el turno ahora? Nuestro. El turno es el turno del pueblo judío, porque si los profetas dijeron una locura tal como, imagínense, el templo incendiándose, los babilonios totalmente aniquilando el Estado judío de la época del primer templo, y en la mitad, ¿qué dice Jeremías? Sí, los judíos van a volver y van a tener un... Bien, ¿qué locura es esa? Que después de tantos siglos los judíos volvimos. Entonces, si los profetas dijeron que los judíos íbamos a volver y dijeron que los judíos íbamos a traer paz al mundo, es porque eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro objetivo es hacer un mundo mejor. Entonces, señores, invitados a venir a su patria, a su casa. Esta es su casa, señores. Ustedes pertenecen aquí. Ustedes son judíos. Y cuando vengan, Besat Hashem, en verdad vamos a hacer luz de las naciones hasta aquí. Gracias, Jacob. Creo que Gracias a ustedes. estoy Gracias, seguro Zach. que si hubiese fallas técnicas y se quedara sin volumen su charla, todos seguiríamos ahí felices porque lo transmite con tanta emoción y alegría que es pegajoso. Gracias, Jacob. Gracias, Jack. Un abrazo a todos. Ustedes también. Y Jack, gracias por esta plataforma. Es impresionante. De verdad, acabó a Valija Apócrifos. Muchas gracias por todo. Buena tarde para todos. Gracias. Gracias. Gracias, excelente clase. Muchas gracias. Gracias, Jack. Gracias, Jacob. Jack, pues muy bien. Esta hora como siempre, excelente charla. Muy bueno, Jacob. Excelente este joven. Gracias.